voy a limitar mi plática a media hora, espero poder tenerlo completo. Otra vez, una enorme disculpa. Muchísimas gracias por otro lado al doctor Sologuren, al doctor Rolando Rebolledo por la invitación. Y voy a proceder inmediatamente a platicarles sobre las ideas que tenemos aquí. Una de las cosas importantes en epidemiología matemática, particularmente en estos tiempos, es el hecho de que, como ustedes saben, hubo un problema en términos de los modelos matemáticos que fueron usados para la predicción de la epidemia. No me voy a extender mucho en esto, simplemente señalar que los modelos matemáticos son herramientas cuando se aplican, en este caso, epidemias, pero las herramientas necesitan alguien que sepa usarlas. Yo pongo de ejemplo a mis colegas el hecho de que si quiere desarrollar, si quiere usted hacer un mueble fino con un ebanista, necesita un diseño, necesita la madera, necesita las herramientas, necesitan los carpinteros y todo esto junto es lo que hace posible hacer el mueble. Con el puro martillo y los clavos es difícil lograrlo. Entonces, déjenme hacerle algunos comentarios sobre el modelo SIR, que es la epidemia que realmente es el modelo que se ha usado. El modelo es muy simple. Este modelo constituye susceptibles, infectados, recuperados. Es un modelo compartimental en donde la tasa de infección está dada por esta que se llama la incidencia, que es simplemente una ley de acción de masas, un contacto entre susceptibles e infectados multiplicados por beta. Estos se vuelven infecciosos, se recuperan a una cierta tasa gamma y pasan a ser inmunes. En el caso de ecuaciones diferenciales, lo que obtenemos es que el tiempo medio de residencia en el compartimiento I es 1 entre gamma, simple y sencillamente porque es un tiempo de residencia exponencial. Y esto nos da lugar a varias cosas. Uno es el número reproductivo básico, que es el número de contactos secundarios que un infeccioso puede tener en una población inmune. Y este es el parámetro que le da mucha flexibilidad teórica al Kerman-McKendrick, pero también es el talón de Aquiles cuando tratamos de usar ese tipo de modelos para hacer proyecciones. Una cosa muy simple que podemos ver del número reproductivo básico es que si tomamos, por ejemplo, el inicio de la epidemia, donde casi todos los susceptibles, no hay prácticamente nadie enfermo, podemos considerar que esos susceptibles son constantes y entonces podemos reescribir factorizando aquí la I, podemos reescribir simplemente nuestra ecuación en términos de R0, nos queda una expresión que muestro de este lado, una simple ecuación exponencial, pero del exponente R, la tasa intrínseca de crecimiento, la puedo despejar el R0 y entonces tengo que el número reproductivo básico, otra expresión, depende de la tasa de crecimiento de la epidemia y 1 entre gamma del tiempo medio de residencia en el periodo infeccioso. Esto es muy, muy importante para lo que sigue. Después de esto, perdón, tenemos las clásicas gráficas que están puestas aquí, donde aquí tenemos las trayectorias, los rojos son los infectados, y aquí tenemos en la órbita en el espacio fase, donde tenemos susceptibles con infectados, y la típica curva es esta. El máximo, generalmente, en el modelo Kerman-McKendrick SIR, se alcanza en el inverso del número reproductivo. Eso es lo que tenemos. Esto que está de este lado y estas gráficas son las que están en los libros de texto de modelación y de las que fue sacado el Kerman-McKendrick. Este detalle que está aquí arriba es un poco más simple, pero desde el punto de vista epidemiológico no tan conocido, y ojalá hubiera sido conocido en ese momento porque hubiera ahorrado muchos problemas. Me estoy refiriendo a principios del año pasado. ¿Qué significa aplanar la curva? El Kerman-McKendrick se ha utilizado para efectos de control de la población, el control de la epidemia. Y en general lo que significaba aplanar la curva era, suponiendo tenemos un número reproductivo 3 al principio de la epidemia sin intervenciones, y la intervención lo que hace es aplastar la curva y al mismo tiempo reducir esto que está aquí. Creo que me olvidé mencionarlo, no lo olvidé mencionar. Este C es el tamaño total de la epidemia. Y tiene una formulita que ahorita les presento, y si R0 es igual a 3, el tamaño total de la epidemia, es decir, el número final de gente que se enfermó cuando termina la epidemia, fue el 94% de la población, con R igual a 2, el 79% de la población, y con R0 igual a 1.4, el 51% de la población. En el eje Y estoy graficando la prevalencia, es decir, I, que es el número total de infectados a un cierto día. Entonces, esto suena muy bien
Yo como gobierno agarro a un modelador que sabe ajustar curvas a datos y obtengo y hago mi estimación de qué van a ser mis medidas de mitigación y encuentro que R0 lo voy a poder disminuir a R0 más chiquito. Eso va a haber menos casos de la enfermedad y políticamente hago mi transmisión por televisión de que eso es lo que ocurre. Pero el problema viene en los detalles. Les voy a platicar de R0 igual a 2, simple y sencillamente para fijar ideas. Todas estas curvas que están aquí son modelos Kermack-McKendrick, donde estoy graficando la prevalencia y todos tienen exactamente el mismo R0 igual a 2. Entonces, en la curva anterior, ¿qué curva R0 igual a 2 agarró el encargado de salud del país para decir que esa era la curva aplastada? Porque pueden salir muchas. Este simplemente muestro 3, pero realmente el problema es más serio, porque esta primera curva tiene R0 igual a 2, pero el máximo de la epidemia se alcanza al día 30, en el siguiente se alcanza al día 62 y al siguiente se alcanza al día 123. La tasa intrínseca de crecimiento de la epidemia es distinta. Noten ustedes que el R0 es una medida de la potencia de la epidemia, vamos a llamarle así, y el R, la tasa de crecimiento, es la rapidez con la que crece. Y ustedes pueden tener diferentes valores de potencia para diferentes valores de rapidez. ¿De acuerdo? El R0 no es un parámetro universal. Entonces, tenemos esos problemas. En ese sentido, aquí puse esta gráfica. La tasa de crecimiento del rojo es 0.14, el otro es 0.07 y el otro es 0.035. Lo único realmente que hice aquí es tomar 0.14 y después dividí entre 2 y dividí entre 2 y entre un medio, me parece, ya no me acuerdo ahorita, pero el caso es que hice esta curva verde, es el centro, esa es la más rápida, aquí es donde hice más rápida la tasa de recuperación, aquí la hice más lenta, pero realmente estas tres curvas difieren por un rescalamiento en el tiempo. Si yo grafico las órbitas de estas tres curvas son exactamente la misma. La única manera de notar la diferencia es la velocidad a la que viajan en esta curva. Entonces, tenemos serios problemas. Este es un problema que ha sido detectado en los modelos Kerman-McKendrick desde hace mucho tiempo. Obviamente es un problema más sofisticado, así que no está en las primeras páginas de los libros de modelación. En particular, pongo un trabajo reciente de colegas de la Universidad Católica de Chile, González y San Martín, que discutieron hace un año más o menos la no identificabilidad de los parámetros. El problema de los modelos Kerman-McKendrick es que su dinámica depende no de beta y gamma independientemente, sino de la razón entre beta y gamma. Entonces, el tamaño total de la epidemia tiene una forma muy fácil de calcular, que es otra de las formulitas que están en los libros de texto, y esencialmente depende de R0. Entonces, resolviendo esta ecuación numéricamente, R0 igual a 2 les da que todas estas curvas tienen un tamaño total de la epidemia de 0.79, es decir, casi el 80% de la población va a resultar infectada en cualquiera de estas, no hay diferencia. Ahora vamos un poco más fino, con R igual a 2, pero ahora comencemos a hablar un poquito más con criterio, no de ajuste de curvas, sino de epidemiología. Y entonces fijémonos, ya sabemos que ese es el problema, la no identificabilidad de nuestras soluciones. Ya sabemos que existen estas diferentes curvas para estos diferentes tipos de velocidades de crecimiento y tiempos de doblamiento. El TD es el tiempo de doblamiento de la epidemia, que se calcula con base en R. Simplemente el tiempo de doblamiento es el logaritmo de 2 sobre R. Pero si nos fijamos ahora no en la prevalencia, sino en la incidencia, es decir, el número de casos por día, entonces tenemos estas tres curvas completamente diferentes. Y aquí ya todas estas tienen el área bajo la curva. Aquí sí esta es incidencia. El área es el número de casos nuevos por día. Todas estas curvas, su área bajo la curva es 79. Pero si ustedes se fijan, la dinámica de la enfermedad vista desde el punto de vista de la incidencia no tiene nada que ver con la dinámica de la enfermedad vista en la prevalencia. En la prevalencia todas las curvas tienen el mismo nivel y nada más están desplazadas. Si nos fijamos en la incidencia, hay una diferencia muy importante. Y esto nos lleva todavía a un problema. Fíjense ustedes, la incidencia es el término de la tasa de contacto del Kermack-McKendrick, que es beta por S por I, depende de beta.
En cambio, la prevalencia depende de la condición inicial y cero, nada más. Entonces, las curvas que puse antes, todas empiezan en el mismo punto. Déjenme ver si me puedo regresar rápidamente. Todas empiezan en el mismo punto, pero en la incidencia, todas empiezan diferente porque dependen de beta. Y aquí es donde tenemos, fíjense, estas tres curvas tienen el R0 igual a 2, pero empiezan en diferente incidencia. Y tenemos, esto nos saca a luz otro problema que tienen las curvas de Kermack-McKendrick, una alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Aquí simplemente puse un ejemplito. Estas dos curvas, una es con R0 igual a 2, la otra es con R0 igual a 2.8, que desde el punto de vista epidemiológico es una diferencia sustancial. En este caso, el tamaño total de la epidencia es 0.92. La tasa de crecimiento es apenas diferente. Eso significa que si me dan datos de incidencia al principio de la epidemia, va a ser muy difícil que yo pueda diferenciar entre si la curva corresponde a una de R0 igual a 2 o una R0 igual a 2.8. Ahora, generalicemos el CIR para ver si este problema de no identificabilidad y de sensibilidad a condiciones iniciales se resuelve haciéndolo un poco más complejo. Aquí es el Kermack-McKendrick, nada más ahora incluimos lo que se llama dinámica vital, es decir, ya no es el puro proceso de infección, sino ahora tenemos mortalidad, natalidad en la población. La tasa de contacto es una ligera variación del anterior, sigue siendo la ley de acción de masas, nada más que ahora suponemos que hay un cierto efecto de personas que vienen de fuera de la población que están infectando, es decir, la población es abierta. Y entonces, lo que queremos hacer es inferir la tasa de contacto de esta ecuación. Una de las cosas por las cuales queremos inferir esta tasa de contacto es que la tasa de contacto puede funcionar como un indicador de posibles eventos con varios días de anticipación a que el evento ocurra. En el caso de epidemiología es máximos en epidemia, brotes epidémicos. Y lo que quiero es que beta T me dé esa información. El problema es que en estos problemas tenemos un problema de observabilidad, ¿verdad? Realmente el único compartimiento que podemos observar es este. Eso son los infectados. No observamos ni S ni R. No obstante, podemos usar la suma de S más I y su estimador como M gorrito. Podemos formar, usando esta definición de SI y las ecuaciones que están aquí, encontrar la ecuación para el estimador de esta suma. Vemos que es una ecuación lineal muy simple porque Y ahora, el número de gente infectada, estamos sustituyéndola por la serie de datos interpolada que tenemos de información. Es decir, estamos usando los datos para encontrar una ecuación ahora de M gorro, que sea fácil de resolver. Entonces, Y es la incidencia observada, y entonces encontramos, aquí me voy a ir un poco rápido debido a mi retraso que tuve, y otra vez me disculpo, M gorro tiende a M, el estimador que podemos construir usando estas ecuaciones que están aquí, nos da que además también converge a el verdadero valor de beta T. Este es un artículo que publicamos hace un par de años. Entonces, hay una convergencia, y esta convergencia es exponencial, pero depende de la mu. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí es donde todo esto bonito pues ya no funciona muy bien, porque la idea, que es muy simple, fíjense ustedes, es la gente infectada, esta es la serie de tiempo, digamos, del número de casos por día en un brote epidémico, en este caso teórico, ¿no? Nosotros simulamos los datos y queremos ver qué tan bien se acerca nuestra beta a predecir este brote. Entonces, lo que hacemos es tomar la ecuación diferencial para M, la iteramos para mejorar la aproximación a nuestra verdadera curva de datos, que es la negra, obtenemos una condición inicial muy cercana y con esa hacemos la proyección para toda la epidemia, y ustedes pueden ver que la verdadera tasa de contacto, es decir, la tasa de contacto beta que les produce este brote que está aquí, es aproximada por las líneas azules, y mientras más me hace mi condición inicial para generar mi ecuación para el estimador M gorro es más cercana al verdadero valor de la incidencia, pues evidentemente mi convergencia es mejor respecto de la tasa de contacto. Esto suena muy bien, pues estamos a todo dar. El problema es que, como les dije, la convergencia de nuestro estimador depende de mu. Y lo que tenemos es lo que llamamos identificabilidad asintótica. Es decir, si tenemos la mu positiva y tenemos dos posibles soluciones, la
la que está en líneas punteadas y la que está en líneas continuas. Estas para tiempos cortos nos dan exactamente la misma proyección de infectados, es decir, no hay identificabilidad. La ventaja de tener mu positiva es que para tiempos largos, para series de tiempo largas de datos, sí podemos esperar, perdón, aquí hice algo que no, sí podemos esperar que distinga las curvas nuestras estimaciones. Es decir, recuperar identificabilidad de manera asintótica. Cuando mu es igual a 0, no hay ninguna esperanza de resolver este problema. Pero este es un problema intrínseco de los modelos Kermack-McKendrick. Entonces, este es un intento de solución. Esto lo sacamos hace 2 años. Estábamos pensando en este tipo de soluciones. Podemos calcular el número. Esta es una forma. En recientes años, aquellos que estén familiarizados con el tema de epidemiología, hemos visto cantidad y muchísimos artículos dando formas de calcular el número reproductivo instantáneo. Esta es una. Esta fue hecha hace 2 años, pero bueno, entra dentro del menú de RTs. Pero la verdadera utilidad de esto era la siguiente. Vamos a tomar un ejemplo nada más, les voy a relatar para que vean cuál es la idea, porque no tengo tiempo para lo demás, pero esta es una serie de tiempo, está cortada para efectos de la ilustración, pero esa es la misma serie de tiempo de el sarampión en Nueva York. Entonces, lo que queremos es, con nuestro método, predecir con tiempo de anticipación estos picos. Hay muchos índices que intentan hacer eso. Aquí está relatado uno gris, que es el más popular, y aquí el nuestro es el azul. Y lo que queremos es que nuestro índice beta brinque antes del brinco real de la epidemia. Entonces, lo que encontramos es que en general en muchos de los métodos que hay para hacer esta predicción, hay falsos positivos, es decir, el índice brinca antes perdón, no brinca antes, sino que brinca cuando no hay brote posterior, es decir, hay falsos positivos, y el tamaño del brinco no corresponde con el tamaño del brote. El resultado que tenemos nosotros es que nuestro índice azul brinca nada más antes de que ocurra el evento, que ya conocemos que ocurre porque tenemos la serie, y además el brinco que da es proporcional al área bajo la curva del brinco que va a ocurrir, es decir, podemos tener una idea de la magnitud también del brinco. No podemos saber exactamente cuánto, pero sí podemos saber si va a ser más alto, más pequeño que el brinco anterior, del brote anterior. Y aquí en este histograma ponemos más o menos de todos los brotes que hubo, con cuántas anticipación nuestro índice lo proyectó, y vemos que más o menos está alrededor del mes. Esta es una muy buena estimación. El problema, y se los confieso, porque bueno, de eso se trata el artículo y además la plática, ver dónde fallan los modelos, es que esta serie de sarampión es larguísima, son muchas decenas de años. Y entonces nuestro problema de identificabilidad asintótica se ve reducido y por lo tanto podemos hacer esta buena explicación. Sin embargo, para series más cortas como las de dengue y Zika que están aquí, la estimación del método es mucho menor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver este problema de la falta de observabilidad de de identificabilidad de nuestro modelo? Bueno, en general, pues tenemos que tomar en cuenta que los modelos epidemiológicos contienen conjuntos de parámetros que deben ajustarse con bases de datos. Una de las cosas que ocurrió, ustedes se dieron cuenta, ustedes los que han estado al tanto de estos modelos, es que del Kermack-McKendrick es relativamente sencillo ponerle compartimientos. Y la razón es que en el Kermack-McKendrick el compartimiento realmente importante es el de la tasa de contactos. Es cómo la gente se junta con qué gente. Este fue tema de estudio en los 80s y 90s y hay artículos completos acerca de cómo modelar la tasa de contacto. Pero si ustedes se fijan en el 99.9% de los modelos que se han publicado en preprints, sobre todo en preprints en la literatura, nadie se mete con la tasa de contacto, es beta SI. Lo que hacen es añadir compartimientos y los compartimientos son fáciles de añadir porque todos sus tiempos de residencia son exponenciales. No hay ninguna no linealidad ahí. Se pueden hacer algunas aproximaciones para tener más precisión, pero realmente son puros compartimientos añadidos con tiempos de residencia lineales. Entonces, si ustedes
toman un Kerman-McKendrick, es muy fácil añadirle el tipo de compartimientos que ustedes quieran. Esto incrementa el número de parámetros y por lo tanto hace todavía más complicado el problema de la identificabilidad. En general se usan estimadores puntuales y las predicciones, por supuesto, tienen el problemas que dijimos. Entonces, lo que hemos propuesto en el artículo que está aquí abajo es un modelo epidemiológico en donde tomamos en cuenta la distribución de probabilidad de las observaciones para predecir las posibles trayectorias que hay, pero en un espacio probabilístico, un espacio de posibles soluciones. No vamos a dar un estimador puntual con sus bandas de confianza, sino todo un espacio de probabilidad, una superficie en donde puedan ocurrir diferentes curvas solución de nuestro modelo determinístico. Esas son las distribuciones predictivas a posteriori. Me voy a ir un poco rápido aquí. Simple y sencillamente señalar que las ecuaciones Kerman-McKendrick son modelos determinísticos que dependen de varios estados, los compartimientos, parámetros. Se pueden usar métodos bayesianos para estimar la probabilidad a posteriori y la verosimilitud, dada la verosimilitud y la probabilidad inicial de los parámetros, podemos encontrar el procedimiento estándar es hacer un estimador máximo a posteriori, encontrar teta estrella, esa teta estrella se sustituye en su ecuación y encuentran la evolución. El problema es que estos modelos los físicos les llaman sloppy. Hay gran varianza en ciertas direcciones en el espacio de parámetros y en particular en el inicio de la epidemia la incertidumbre fue altísima, siempre es alta. Entonces, ¿qué es el método? Voy a irme un poco rápido porque creo que si me detengo mucho aquí no voy a concluir y voy a confundir y me faltan algunas cosas que decir en el tiempo que tengo. Lo único que es importante aquí es que podemos tomar estas distribuciones predictivas a posteriori, es que definimos como la probabilidad de observar un estado n en el tiempo t dado el conjunto de datos d. Entonces tenemos nuestra verosimilitud. En este caso, esta p que está aquí es que el sistema tenga un valor específico dado cierto parámetro, pues es una delta porque realmente estamos hablando de un modelo determinístico. Entonces, lo que podemos hacer es explorar el espacio de parámetros y obtener toda una distribución. Esta distribución tiene ciertas características. Dado que nuestra población, estamos suponiendo que es constante, podemos tener soporte compacto en esta distribución y además podemos definir límites arriba y abajo para cada nivel de población en cada uno de los compartimientos. Esto puede ser útil. Lo usamos, voy a poner el ejemplo ahorita, para determinar el número, por ejemplo, esperado de camas de hospital que pueden ser utilizados máximo y mínimo para tomar decisiones de control. Podemos determinar el máximo de la epidemia. En ese entonces, el año pasado, había interés en saber cuándo iba a tener su máximo la epidemia, etcétera. Este es el modelo matemático, puede ser muchísimo más complejo, susceptibles, en este caso es un modelo SEIR, expuestos, infectados, hospitalizados, en situación crítica, recuperados y muertos. En este caso, la verosimilitud la tomamos simplemente gaussiana y la distribución es a priori uniformes. La alternativa que muchos autores toman es que como en Brasil, Francia, Chile, Inglaterra, han medido estos parámetros, entonces valen tanto y se fijan los parámetros, pero esas epidemias ocurrieron en otro lado completamente distinto y es poco seguro que estos mismos parámetros sean los que valgan para nosotros. Esta es una cosa muy importante, las epidemias no son todas iguales en todo el mundo. Cada epidemia es como, la similitud es más como campo petrolífero. Pueden ustedes tener un pozo en un yacimiento, pero si utilizan las mediciones de presión y de producción de ese pozo para un yacimiento diferente, no va a funcionar, porque es muy local. Lo mismo pasa con las epidemias, pero nadie se fijó, muy pocos se fijaron en ese aspecto, en fin. El caso es que con este modelo se pueden sacar estos resultados. Entonces podemos tener, aquí estoy graficando incidencia, hospitalizados y enfermos críticos. Voy a concentrarme solamente por efectos de tiempo en la primera y en la última línea de gráficas. Esta es la función de densidad de probabilidad de los nuevos casos, la incidencia de los casos hospitalizados y de los estados críticos. La distribución a posteriori de nuestras soluciones está envuelta en estas curvas. Las líneas puntuadas delimitan
esa distribución, y lo que estamos, las líneas más oscuras determinan donde pueden pasar más curvas, se concentran las curvas, solución de su modelo determinístico. Los puntos blancos son los datos observados, y la línea verde es la predicción determinística en ausencia de mitigación, y la línea roja es la predicción determinística en presencia de las medidas de mitigación que se tomaron aquí en México. Entonces, esta distribución no les da curvas específicas, sino que les dice la probabilidad de que ciertas curvas pasen por cierta región. Y si uno de los problemas es tomar decisiones de salud pública respecto al valor de las mitigación, de la mitigación, de las medidas de mitigación, estas curvas son más abiertas en el sentido de que no te dan la curva y sus intervalos de confianza, que es a lo que están acostumbrados muchos de los funcionarios públicos y mucha gente, no nada más funcionarios públicos, porque el concepto de incertidumbre es una cosa difícil de transmitir al público general, sino que les da toda una gama de probabilidades en donde los expertos en salud pública, en epidemiología, en medicina, pueden discutir cuáles son más probables y cuáles no. Es un poco, la mentalidad humana en general está muy hecha a querer saber qué va a pasar con precisión. Y eso, cuando se trata de problemas de salud pública, lleva a los problemas que nos llevaron la interpretación de los modelos a principios de la epidemia. Aquí abajo, lo que presentamos esencialmente son las probabilidades de que un cierto máximo de la incidencia ocurra en una cierta fecha. La línea que está aquí es el máximo para incidencia, este es el máximo para hospitalizados y este es el máximo para estado crítico. Van retrasadas porque evidentemente es la progresión de la enfermedad la que manda aquí. Entonces ustedes pueden ver, en México se predijo, por ejemplo, el gobierno con su modelo predijo que el máximo iba a estar por ahí del 7 de mayo, 8 de mayo, usando los mismos datos con nuestra metodología. Esa fecha era la más probable, pero del máximo de la epidemia sin intervención. Recuerden ustedes que los Kerman-McHenry dependen del número reproductivo, que es la razón de los números y no tiene identificabilidad, y que hay varias curvas que tienen el mismo R0, pero no son iguales en términos epidemiológicos. Entonces, aquí se ve claramente esto que ocurre. El máximo que se predice aquí, más o menos, está por ahí del 20, finales de mayo. Realmente el pico ocurrió acá. Pero fíjense ustedes, aquí el máximo lo predecían por ahí de mediados de mayo, pero el punto es las condiciones en las que transcurre la epidemia, y no es una decisión que corresponda a los que modelan, es una decisión que corresponde a los que interpretan el modelo. Y este enfoque da esa libertad de interpretación. Entonces, sin más preámbulo, me paso a una siguiente manera de modelar estas cosas, y es tomar en cuenta el factor humano, y tomar en cuenta que hay varias maneras de hacer las cosas. Podemos agarrar el Kerman-McHenry y pegarle compartimientos, o podemos tener varios Kerman-McHenry que dan cuenta de la dinámica de la enfermedad. Este es el enfoque que se tomó aquí. Aquí, antes de la epidemia, era un modelo como muy típico de los que se usaron en estas épocas: susceptible, expuesto, infectado asintomático, recuperado. Infectado, recuperado, esencialmente eran aislados, por eso los pusimos distintos, porque aquí en México, como en muchos lugares, no sé en Bolivia, pero no hubo prácticamente pruebas, lo que se llama testing, ni seguimiento de contactos, y prácticamente la gente que se le da pruebas era la que llegaba al hospital. Entonces, inmediatamente era aislado y salían del círculo de transmisión. En el caso de México, el 23 de marzo se implementaron medidas de mitigación, los encerramientos, y entonces dividimos en dos poblaciones: una no encerrada, que tenía que seguir trabajando, las de actividades esenciales, y en el caso de México, y me imagino que en Bolivia también, la economía informal, que necesitan vivir al día para poder seguir, y aquel grupo de gente minoritario que puede trabajar desde su casa, ¿no? Entonces, esta fue la división. Este es otro artículo que también ha sido de los más citados en el área, en Mathematical Biosciences, y lo que permite hacer este tipo de cosas es comenzar a ver no predicciones específicas, sino posibles escenarios. Fíjense ustedes, aquí en este caso la tasa de contacto no es constante, sino
que tiene esta forma porque hay un efecto de aprendizaje. Las tasas de contacto, si yo digo mañana nos encerramos, no todos nos vamos a encerrar aunque queramos, porque tenemos que aprender a hacerlo. Los seres humanos nos lleva tiempo aprender una nueva conducta. Es decir, la tasa de contacto no puede ser constante. Y si ustedes toman ese factor, ven ustedes que dependiendo cuándo cambia la tasa de contacto, su curva de Kermack-McKendrick, la típica campanita, se deforma. Y pueden tener mesetas, pueden tener máximos en la incidencia, o pueden tener, si estos cambios son después del máximo, un decaimiento un poco más lento. Si utilizan esto se lo comunicamos al gobierno de la Ciudad de México y les mostramos, y después la realidad mostró que teníamos razón. Los efectos del cambio de la tasa de crecimiento, lo que produjeron en la Ciudad de México fue esta meseta que está aquí. Esta no es una proyección, esta es una de las curvas que salieron de aquí, simplemente señalando que la meseta iba a existir. Entonces, afortunadamente no ocurrió ninguno de estos dos eventos, ocurrió el de la meseta. Y esto se genera incorporando aprendizaje en nuestros modelos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho popular al CIR? ¿Por qué todo el mundo lo usa? Bueno, porque mucha de la gente que comenzó a modelar epidemias no sabía nada de epidemiología, pero mucho de matemáticas, muy buenos matemáticos. Y estos modelos CIR están en los libros de texto, esa es mi explicación muy personal, y pues cualquiera los agarra y ajusta curvas. Y además, depende de un número muy importante de la dinámica del CIR, el R0. El R0 es simplemente, ustedes saben, si me voy rápido con esto, 1 sobre eta, que es el tiempo medio de residencia en el compartimiento infeccioso, se denomina tiempo medio en estado infeccioso. La beta es un producto de la tasa de contactos por la probabilidad de infección. Ese se llama la tasa efectiva de contactos. Y si nos vamos a eso, ya les mostré hace rato que podemos factorizar, tomamos esta ecuación que está aquí, resulta que es constante, perdón, aquí puse lambda, debe haber sido R, y nuestra R se puede escribir en términos del número reproductivo, y esto es lo que tenemos aquí. Y esto es muy importante, porque 1 entre eta, que le llamamos tiempo de residencia en el periodo infeccioso, en la teoría epidemiológica del R0 corresponde a algo que se llama el intervalo serial. De tal manera que el modelo de Kermack-McKendrick como modelo, basado en sus hipótesis de ley de acción de masas y tiempos de residencia promedio exponencial en los compartimientos, aproxima el intervalo serial por 1 entre eta. Pero es una aproximación del modelo. Entonces, esto es muy importante. Y el intervalo serial es simple y sencillamente, aquí pongo la diferencia entre periodos latentes, infecciosos, etcétera, me voy a brincar esa explicación. Simplemente el intervalo serial o generacional, que aproxima el generacional, es el tiempo que ocurre entre que alguien tiene síntomas y alguien a quien yo infecto tiene síntomas. Ese es el intervalo serial. Y ese intervalo serial es muy importante porque realmente depende mucho de la edad que tenga yo, pero de haber sido infectado. Si a mí me infectaron apenas ayer, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo el SARS, si me infectaron ayer, yo ahorita no soy infeccioso, aunque ya tengo la enfermedad. Mañana a los 2 días, para mañana en la noche, yo comienzo a ser presintomático y comienzo a infectar. Entonces, mi probabilidad de infección aumenta. Después de los siguientes 4 días es cuando está más alta y después baja. El punto es que esa edad de infección es capturada por el intervalo serial o el intervalo generacional, que es el que realmente nos interesa saber, pero es muy difícil de calcular. El punto es que la distribución de tiempos de residencia en la edad de infección, cuando soy infeccioso, no es una distribución exponencial, es una distribución más de tipo gamma, beta, de ese tipo de distribuciones. Y entonces, pues aquí vemos que la hipótesis de Kermack-McKendrick, pues es una hipótesis muy, muy, muy complicada en términos de su impacto en la realidad. Esta distribución da para cada T, para cada edad de infección, para cada tiempo generacional, es la tasa de infecciones secundarias. Entonces, la integral de esa distribución nos da precisamente R0.
Y si dividen entre R0 su CAP, tienen una distribución probabilística de intervalos generacionales, y entonces simple y sencillamente pueden reescribir una ecuación de renovación para la incidencia. Esta G la pueden encontrar, por ejemplo, si suponen que es exponencial, eso significa que no hay memoria, ¿verdad? La distribución exponencial, no hay memoria, solamente mi capacidad de infectar no depende de hace cuánto me enfermé, sino qué día es hoy. Y entonces pueden sustituir esa distribución en la K y obtienen el R0 del Kerman-McKendrick. Y el punto es que esta fórmula es muchísimo más general que el Kerman-McKendrick, ¿verdad? Lo mismo pasa para el R0 en el SEIR. En el SEIR es todavía más, se puede calcular explícitamente la diferencia entre el R0, la dependencia entre R0 y esto. Estas son las verdaderas, y aquí simplemente les pongo cuál es el problema de por qué les señalo esto como un problema, porque el tiempo generacional para el SARS es de 4 a 6 días, es lo que se ha calculado en campo, haciendo contact tracing, haciendo pruebas. El modelo SIR, uno entre ETA es entre 10 y 24 días, es decir, entre 2 y 3 veces más grande que el intervalo serial. Y cuando toman en cuenta el SEIR, el tiempo de incubación está entre 4 o 6 días, es todavía peor la aproximación. Y el problema que tenemos cuando usamos tipo Kerman-McKendrick para estimar epidemias es que vean ustedes que la dependencia de R0 en el tiempo generacional es lineal positiva. Es decir, mientras más sobreestimen TG, más grande tienen R0. Pero no es la epidemia la que está hablando, es las matemáticas. Tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación. Entonces, déjenme ya para terminar, para concluir, hay otro tipo de modelos que son muchísimo más robustos que los Kerman-McKendrick, que no siguen en la epidemia en compartimientos S y R, sino que dividen a la población en cómo actuamos respecto a la población. Tenemos gente que no es detectada, gente que sí es detectada, y estos que son detectados los consideramos como reportados y los podemos reportar como casos activos o como muertes. El único aspecto que conocemos es este. Solamente conocemos lo observado en casos y muertes. Y de aquí, lo que podemos tener, si tuviésemos, por ejemplo, si quiero calcular el número de nuevos casos en el tiempo I más J, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito conocer el número de casos en los tiempos anteriores, por la probabilidad de que una infección resulte sintomática, por una probabilidad de que sea sintomático yo después de tantos días de haberme enfermado. Este es para calcular el nuevo número de individuos sintomáticos. Y eso lo podemos hacer para cada uno de las clases de infección que tenemos, y lo único que necesitamos es distribuciones de probabilidad de ser diagnosticados si es sintomático, diagnosticados si es enfermedad severa, el efecto de fines de semana, factores de escalamiento, tiempos de infección, aparición de sí, es decir, todas esas cosas que están en la base de datos. Y con esto se pueden hacer proyecciones muchísimo más precisas que los Kerman-McKendrick. Este es simplemente el ajuste para probar que el modelo jala de casos para México la semana pasada, muertes para México la semana pasada, y aquí simplemente para probar que nuestro modelo jala, que es el modelo de Yale, no dije aquí, nosotros adaptamos un modelo estadístico, el COVID-STEAM del Yale School of Public Health, para hacer predicciones para México, que es lo que estamos haciendo ahorita en términos de servicio, digamos, pero funciona muy bien. Esta es la predicción de hospitales. Esta es la estimación de casos totales reales. Estos son los casos observados. Entonces, ustedes seguramente saben de la certainty ratio, que es el factor de corrección entre lo que observas y lo que realmente hay. Y ustedes pueden ver que no es un número fijo, sino que ha variado a lo largo de toda la epidemia. Pueden hacer con cosas muy simples, simplemente el mismo razonamiento que se hace para apostarle un caballo, pueden hacer para calcular un riesgo de tasa de contagio, de encontrarse con un enfermo, al menos, en una reunión de N personas. Entonces, ese está dado por este factor y ustedes pueden calcular y ver que el riesgo de contagio aumenta brutalmente con el número de gente que se reúne. Por ejemplo, para una probabilidad, una prevalencia de 1000, o sea, de 1 en 1000, y un grupo de 500 personas, su riesgo de contagio es 39. Pero si es 1 en 100, el número el riesgo de prevalencia de los infectados en el lugar, con N igual a 500 ya es de 99.
el riesgo de contagio. Esto cambia muy rápidamente. Es un indicador muy útil. Esto lo hemos tomado de Georgia Tech, de un colega, un cuate que se llama Jonathan Byte, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me fue su nombre. Pero bueno, Bytes, el profesor Bytes, Joshua Bytes, 50 salón de clases, transporte urbano, 100 sala de cine, supermercado, charla en el Sora Viva si hubiera sido presente, 200 reuniones multitudinarias, bodas, fiestas patronales, expos, mayor de 500 estadios. Entonces, se pueden hacer con esto cosas de riesgo y podemos, además, apuntando esta información con la dinámica de nuestro país, al menos en México somos muy fiesteros y tenemos muchos puentes, le llamamos, y esos puentes pueden generarles una historia de infección y pueden generar predicciones. Simplemente voy a concluir, hay varios temas faltantes: dinámica filogenética, dinámica viral, integración de escalas múltiples, enfoques estadísticos, eventos de spillover, nuevas pandemias, ¿no? Hemos trabajado nosotros en aspectos de control para el breeding host, es decir, a nivel inmunológico, criterios de control para mitigación, cuál es el tiempo mínimo óptimo para tener a alguien encerrado antes de que la economía truene, en términos de distribución desigual de vacunas y la posibilidad de modelos de escape, y una cosa que está todavía desarrollándose, que es la modelación de spillovers, es decir, de invasiones nuevas de patógenos desde las selvas. Ajustar curvas, por más sofisticados que sean los métodos de solución, no es hacer epidemiología, ni inmunología, ni dinámica viral, ni psicología, es ajustar curvas. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos podemos ajustar curvas. Estos son mis colaboradores, estos son las gentes que nos han apoyado a lo largo de todo este tiempo. Y aquí concluyo con una profunda disculpa por mi retraso al iniciar esta plática. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Quisiera pedirle que se quede un par de minutos. El rector de la universidad, el presidente de Sobolmat, quiere hablar con usted. Por supuesto, por Si me supuesto. espera solo un segundo, por favor, Claro voy que a sí. buscarlo. Me pidió Sí, sí. que me comunique con usted. Un minuto nada más. Sí, cómo no, no se preocupe. Mientras, no sé si tengan alguna pregunta, algo así. Me fui muy rápido aquí arriba. Voy a aprovechar el tiempo, no sé si esté bien. Bueno, ¿sí me están oyendo? Sí, le escuchamos. Por favor, los que quieran participar pueden activar sus micrófonos, pero sería mejor si levantan la mano primero. Hay un botón en la parte inferior de sus monitores que se llama reacciones. Si lo pulsan van a ver que existe una opción llamada levantar la mano. El rector ya está aquí. Ahora mismo va a conversar con nosotros. Profesor, un gusto de verlo. No se está escuchando. Profesor Sí. Jorge, su micrófono está apagado. Sí. Doctor, una disculpa amplísima porque me atrasé al entrar. Tuve un incidente aquí de internet y desafortunadamente entré tarde, pero bueno, espero haber podido dar cuando menos la idea de lo que quería platicar, agradecerle muchísimo la invitación y pues bueno, pues muchas gracias. No se preocupe por el retraso. Es un gusto el conocerlo. Me ha hablado mucho de usted, profesor Rebolledo. Sí, gracias. Y bueno, en alguna otra oportunidad, cuando mejore esto, nos gustaría tenerlo en Bolivia. Muchas gracias, por supuesto. Yo muy encantado de platicar de estos temas con todos. Muchísimas gracias. Un placer, profesor. Gracias, doctor. Y una de las cosas que creo que es muy importante es, en términos de la plática de hoy, lo que me interesaba transmitir es que el uso de estos modelos es muy útil, es muy importante como matemáticas, pero que tenemos que tener mucho cuidado de aplicarlas porque son herramientas que pueden volverse fácilmente de doble filo. Y cuando aplicamos matemáticas, pues tenemos que tener, sobre todo cuando aplicamos un área distinta de la nuestra, la colaboración multidisciplinaria, interdisciplinaria con otras áreas es muy importante y creo que foros como este contribuyen a transmitir esa necesidad de que cuando hagamos matemáticas aplicadas tenemos que tener muy en cuenta que existen puntos de vista, teorías, conceptos que están en otras áreas y que transmiten mucha riqueza a la que las matemáticas pueden hacer en esa área.
Y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes al respecto, doctor. Gracias, profesor. Un placer nuevamente. Y ya vamos a estar yo lo veo, lo escucho, pero no le doy un abrazo. Pues En un futuro lo voy a abrazar. claro Un que sí, gusto. igualmente, doctor. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto.